Nombre completo, señor. Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Toño está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce. Roberto y yo somos abogados y llevamos varios años recabando estadísticas sobre el sistema de justicia mexicano. El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia. Y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Toño en el reclusorio. Desde que yo entro al reclusorio, no sirves para nada, eres un culpable. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron. Encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6:30. No puede ser que él haya sido, porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya, pero ya quiere decir igual y mañana, ¿eh? Toño, te tengo dos noticias, una buena y otra súper mala. Obtuvimos juicio nuevo, pero estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. ¿Y tú crees que me puede ir peor? ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Me dijo que todos los abogados le habían vendido falsas esperanzas y que le prometiera que iban a ser menos que 20 años. Te quiero preguntar si tú viste que yo maté a tu primo. Solicito a este tribunal y a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. Es el microcosmos del sistema de justicia en México. No es una fantasía, es una espantosa realidad para aquellos que menos tienen. Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Esta noche tenemos en el estudio al protagonista de esa historia de terror, José Antonio Zúñiga, quien tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y a Roberto Hernández, director y productor, quien tuvo la idea de documentar con cámaras sus tribulaciones, sus frustraciones y abusos en los juzgados. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Muchas noches. gracias por estar con nosotros. Antonio, ¿te puedo decir Toño como te dicen todos? Sí. Muy bien. A ti te acusa Víctor, Claro. un testigo ocular. Y luego pasas por un juicio, te fijan sentencia culpable. Hemos visto en la película que se va a estrenar la próxima semana cómo la policía judicial, los comandantes de la policía judicial te vuelven a insistir, el Ministerio Público, el juez, y luego hacen copian después de la apelación, copian la misma sentencia y te la vuelven a repetir y pierdes y quedas en la cárcel. Digo una cosa, ¿que no tienes rencor? ¿Qué pasa si tú ves a Víctor en la calle o al policía judicial o al juez, al Ministerio Público? Pues yo creo que no pasaría nada, ¿no? En realidad, ¿Sí? En realidad yo no tengo nada contra nadie. Creo que eso pienso yo, que nadie es así porque quiere. Eso es lo que yo pienso. Pero Víctor dijo que tú habías matado a una persona y había... Te pasaste 2 años en la cárcel. Testigos que estaban en otro, que te ubicaban perfectamente en otro lugar. Sí, pero... No te quiero yo generar un odio contra nadie, ¿no? O sea, lo que es un poco... Pues, ¿cómo lo puedes procesar? Siente, ¿no? En verdad yo no tengo, después de ver tanto y de que Roberto me platicara tanto y después de leer un poco, de pronto sentí que él era una víctima, ¿no? Como Roberto lo decía, yo sentí que era él, bueno, era un chavo de 17, no muchos estudios, con no muchos valores, y de pronto, bueno, estar con 3 judiciales que te están haciendo, supongo, lo mismo que a mí, ¿no? Amenazas, golpes, interrogatorio, bueno, bastante fuerte. En verdad, no sé si tuviera yo 17, cómo iba a reaccionar. Yo pienso que no hubiera hecho eso. Pero, perdona, hasta ahí me parece muy comprensible. ¿Pero el juez? ¿El judicial? ¿Los judiciales? Bueno, no sé, ¿será que la cárcel me quitó muchas cosas? Pero bueno, también salí con muchas cosas buenas, ¿no? Ahí me caso, tengo a mi hija, no sé, bueno, y aparte, bueno, que sin ellos no existiría presunto culpable.
Para efectos prácticos ya eres actor. O sea, ¿qué es lo O sea, que te detengan otra vez. ¿Qué fue lo no, que, bueno, qué- ya segundas partes nunca ¿Qué fue lo han sido más buenas. fuerte de tu vivencia en la cárcel? ¿Qué es lo que más te marcó? Lo que más me marcó, yo creo que lo que más me marcó fue ver, o sea, vi cosas que me parecen no solo increíbles, sino indignantes. Lo que vi fueron muchos chavos de 18 que no pienso ni creo que tengan más. El bono Y demográfico, bueno, dices sufriendo tú. cosas que de verdad, no sé, o sea, no sé en qué cabeza cabe que te puedan hacer ese tipo de cosas. No sé. Danos un ejemplo. ¿Qué cosas? Vi un señor de 60 años, por ejemplo, que de tanto maltrato y le gritaban, y de pronto se levanta y se orina, ¿no? Entonces, de pronto dices, ¿Y llevaba cuántos años en la cárcel? no lo supe, la verdad no lo supe, pero lo vi, bueno, yo calculo que tenía 60, y estaba tan asustado y tan frustrado, y gritos, y que se levanta y... Bueno, increíble. Oye, ¿Pero por qué Roberto. te ríes, Roberto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que me parece que sí hay muchas experiencias sórdidas en la cárcel y es terrible verlo, pero también... ¿Pero por qué te ríes? Pues porque creo que no hay que clavarse en esas cosas negativas. Siento que muchas veces el periodismo Pero se igual enfoca hay en eso. vivencias positivas, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Otro momento que me parece muy bien reflejado en la película, porque además se utiliza como una metáfora, pero es algo que tú haces, que es bailar. Y tú, Cantar. en el momento que están a punto de tomar la decisión de si es absuelto o no, José Antonio, ¿no? Y tú lo relacionas como un salto hacia atrás. Tú dices, esto es como bailar y es como tirarte al vacío, es lo que entiendo que dices, y nunca sabes si vas a caer parado. Claro. Y eso es lo que estoy sintiendo ahorita cuando están a punto de tomar la decisión. Alguien está tomando a punto de tomar la decisión sobre mi futuro. Eso es lo que creo que va diciendo. ¿Cómo puedes decir? Yo entiendo que hay juicios debatibles, pero creo que lo que ustedes prueban muy bien, lo que tú pruebas muy bien, Roberto, es decir, es que aquí no habría mucho debate, ¿no? En un juicio normal, y entonces tendrían que dejarlo absuelto. Pero lo que siente José Antonio es un salto un volado, al vacío, ¿no? un salto al vacío. Sí, bueno, más que un volado es una condena casi segura. O sea, en México, en la Ciudad de México, 95% de las sentencias son condenatorias. Entonces, pues tienes un 5% de probabilidades de salir. Y lo que es más dramático, creo yo, es que pues, la mayoría de las personas son acusadas con pruebas muy débiles, ¿no? El caso de Toño, lo que me gusta de este caso es que es un caso que es muy transparente, es muy claro que él es inocente. Y entonces, pues, estás poniendo a prueba el sistema. No con un caso gris que quizás fue, quizás no fue, no. Es un caso que está emitiendo una señal muy clara de inocencia, ¿no? Inocencia y te lo está gritando por todos Pero es lados. un salto al vacío. ¿No? Y a pesar de eso es un salto al vacío. ¿no? Bueno, Eso es lo que es además increíble. lo vuelven a condenar. Sí, O sea, ¿nos puedes explicar por qué, si tienen todas las pruebas, lo vuelven a condenar? Claro. No, bueno, eso es yo creo que lo que hace que él hoy no tenga rencor. Porque yo siento que hay menos responsabilidad personal del juez de la que podríamos imaginarnos. O sea, si 95% de las sentencias son condenatorias, eso quiere decir que aquí hay un sistema, que es como un engranaje, una maquinaria que está funcionando de manera muy pues, coordinada. Está funcionando mal, pero de manera muy puntual y muy constante. ¿No? Entonces, no son las cualidades individuales o las cualidades personales. O sea, no es que el juez es un mal No es que el juez sea un maldito, ¿no? Hay un psicólogo alemán que es maravilloso, bueno, de origen alemán, que trabajó en Estados Unidos durante mucho tiempo, que se llama Stanley Milgram, y que hizo un experimento para probar cuánta gente sería capaz de, dadas las condiciones adecuadas, aplicarle una descarga eléctrica letal a otros seres humanos, ¿no? Y es un experimento muy famoso que se llama Obediencia a la Autoridad, y que lo hizo para pues, probar que la Alemania nazi pues había una serie de cosas estructurales que hacen que la gente, o sea, no es que los nazis fueran muy malos, sino que había una serie de condiciones que hacían que los seres humanos, cualquiera que hubiera ingresado a ese sistema, hubiera sido capaz del mal. Y que para fortuna en el experimento los sujetos de la descarga eran Pero actores. sí, Para fortuna. Pero bueno, lo que te quiero decir es, hace su experimento Milgram y le pregunto a unos psicólogos que cuánta gente aplicarían la descarga eléctrica, y los psicólogos de la época le contestan, no, solamente 2%, solamente unos cuantos sádicos de los sujetos experimentales aplicarían la descarga eléctrica. Lo aplica y 90%, 80% aplican la descarga eléctrica. Y lo que está pasando, yo creo, es el sistema penal mexicano y los juicios en México son como un poco como eso, ¿no? Tienes un sistema completo que es perverso y que vuelve a la gente perversa. A mí hay una escena que me impresiona mucho, y es de repente viene el juez caminando casi de la mano del Ministerio Público,
justo a punto de dictar sentencia, la segunda sentencia. Y se vienen riendo. Sí, a ver, pero parece que se fueron a comer y que estaban churchando. ¿Eso sería como el engranaje del que estás hablando? O sea, la relación es ya demasiado cercana entre juez y Ministerio Público. Exactamente, tienes un cero distancia. Porque esto es ya leak. Pues mira, o sea, por ejemplo, en otros países, estas son instituciones que, por ejemplo, el juez tiene que juzgar, ¿no? Obviamente, y el Ministerio Público su papel es acusar. Y el defensor su papel es defender, ¿no? Y parece una perogrullada que lo diga así. Pero lo que impide que ellos desempeñen su papel, en parte, es que todos conviven en la misma oficina. En otros países, el defensor tiene su oficina y acude al tribunal a litigar. El fiscal tiene su oficina y acude al tribunal a litigar. Acabas de decir algo que me llama la atención. Dices, parece una perogrullada. Si lo es, ¿por qué lo dices? Porque fíjate que no hay conciencia de que necesitamos que estas instituciones cada una desempeñe un papel distinto. O sea, tu énfasis es que lo normal en México es anormal. Exactamente, lo que tendría que ser la realidad de la definición del trabajo de estas instituciones no está sucediendo. Los jueces no juzgan, en México los jueces condenan. En la película hay escenas donde tú y tu esposa, que forman parte de este proyecto originalmente académico, se ven derrotados, frustrados. Esto, y en ocasiones, porque hay una serie de llamadas contigo, se transmitía. Tú, ese tipo de llamadas... El tono del aire en buenas noticias. Tú te tronabas. ¿Cómo estás? Y en las malas. Te tengo una mala y una muy mala. Un poco, ¿cómo era la sensación? ¿Qué sentías en el estómago? O sea, no qué pensabas, ¿qué era lo que tú sentías en el estómago? No, bueno, siempre estaba yo nervioso, cada que me decían algo todo se me olvidaba. Además es que una cosa que es muy curiosa es que hay mucho pietaje de llamadas telefónicas en la película, pero pues, si te pones a pensar, en la cárcel solo hay teléfonos públicos. Claro. Y entonces él tenía que hacer una cola para hablar por teléfono con nosotros y la gente que estaba atrás de él pues estaba esperando. Entonces, escuchando todo. Escuchando todo. Entonces imagínate que llegó un momento en que nosotros tuvimos que, es que no sé ni cómo explicarlo, pero tuvimos que entrenar a Toño para que él interrogara a los testigos que lo estaban acusando y para que interrogara a los judiciales que lo detuvieron. Él. Claro, en los careos y en esta parte que se ve en la película. Pero ese entrenamiento, o sea, fue un entrenamiento por teléfono, de 20 horas, explicándole cómo tienes que hacer preguntas para que funcionen por teléfono público. ¿Cuánto esperabas en la cola? Para hablar. No, espérate, ¿cuánto esperaba él? ¿Cuánto esperaban los secuestradores, los homicidas? ¿Te acuerdas? Tenía algo que hacer. La presión de pronto posterior, me llegaba ¿no? a pasar que estaba yo hablando y pues ya me hacían así de, digo, no mala onda, pero me hacían así de... Ya, chato. ¿No? Así de que... ¿Llevas cuánto? ¿Media hora? No, sí, yo así de, espérame tantito, ya nomás tantito de verdad. No, y ya le decía yo, es que, ¿qué crees que no? Ya me están casi colgando. Y yo así, pero, ¿qué voy a hacer? Las preguntas cerradas. No, pues bueno, había veces que tenía yo que pero colgar y darle en eso, José Antonio, no también había, porque al final da la impresión de que si hay una solidaridad con tu caso, del resto, no había también una comprensión de, bueno, él sí está haciendo algo. Cada quien ¿no? está en lo suyo, ¿no? Bueno, sí, eso bueno, había ya, como lo dices, una comprensión de varios, pero bueno, al final no te van a comprender todos, ¿no? Y no eres el único inocente, ¿no? Claro. Que tú mismo lo dices en la película. De pronto sí había así como gente que se identificaba con lo que yo estaba haciendo y casi que se sentía que nos escapábamos como si fuera un programa televisivo, pero había gente que, bueno, que vive en su vida y que pues tu vida no entra en la de ellos, entonces pues me decían, ¿sabes qué? Que pues ya dame chance en el teléfono. ¿Por qué no llevas el curso por correspondencia? ¿No? Robert, tú dijiste que el 95% de los casos de las sentencias son condenatorias. Son ¿Y cuántos de estos casos cuántos de los casos en México tienen que ver con Víctor, con testigos oculares? Claro, Víctor es la persona que señala a Toño, ¿no? Bueno, el caso Florence Cassés, bueno, pero 92% de las averiguaciones previas y de las acusaciones se basan exclusivamente en testigos oculares. El 92%. 92%. Pero con las contradicciones tan evidentes. Y el problema es que hay que verlo esto con cuidado. O sea, 92% de las personas son acusadas con un testigo ocular. Y cuando lo piensas, dices, ay, pues esto está a todo dar, porque si alguien dice que vio a alguien cometer un delito, pues eso está muy claro. Ya, ¿no? O sea, como... Entonces, lo que sucede con este testimonio es que es al mismo tiempo muy potente, o sea, es casi una condena cuando alguien dice, yo te vi que tú te robaste esa cartera, yo te vi que tú disparaste el arma. Pero al mismo tiempo que es muy potente, también es muy poco confiable. Y esto se ha descubierto sobre todo en otros países que
usando pruebas de ADN, han exonerado a agentes después de que fueron arrestadas, acusadas, condenadas, incluso algunos condenados a muerte, ¿no? A pena de muerte. Con testigos oculares en Estados que Unidos. decían... Y lo que se ha descubierto es que ya se ha contabilizado la cantidad de gente que ha sido exonerada y ahorita la cuenta va en 261 personas que con pruebas de ADN son exoneradas en Estados Unidos. Y eso te permite pues, ver y rastrear qué evidencia se usó para acusarlos y encontraron que 75% de estas 261 personas fueron acusadas por testigos oculares. El otro 25% confesó. Entonces, ¿confesó? Confesó. Entonces te estoy hablando de que la evidencia que más se usa y la más potente es también la menos confiable. Oye, pero a ver, si usamos el caso de Víctor, ¿no? Al que inducen o seducen o golpean o amenazan los judiciales para obligarlo de alguna manera a acusarte, podríamos decir que desde que existe la Comisión de Derechos Humanos, en vez de torturar al presunto culpable para que dé su primera declaración, lo que hacen es tortura o chantaje al posible testigo ocular. Esa es una excelente pregunta y una hipótesis que habría que comprobar. Pero yo pienso que eso es lo que pasó en este caso y pienso que es lo que está pasando en muchos casos, ¿no? Lo único que hicimos fue desplazar la coerción del acusado hacia el testigo que acusa. Y no la desplazamos completamente porque en el caso de Toño, pues tú les puedes contar cómo fue tu interrogatorio. Que eso, perdón, Roberto, te llevaría al tema de peritajes. O sea, al final, el peritaje testigo es qué calidad de peritaje tienes, qué testigo, pues que es distinto qué el calidad peritaje de testigo. No, a lo que voy es la prueba. O sea, ¿qué pruebas tienes? Mira, yo pienso que está muy bien que se usen testigos oculares. Hay un estudio de Rand Corporation muy bueno, de hace varios años, pero prueban que un caso es muy factible de resolver cuando hay un testigo ocular. Y yo creo que sería absurdo decir que vamos a eliminar los testigos oculares de nuestro sistema penal y que vamos a eliminar las confesiones porque entonces pues va a haber un montón de impunidad, ¿no? O sea, que ¿no? Con eso funciona el sistema penal hoy. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es volver esa evidencia mucho más confiable. La misma evidencia, pero que se recolecte mucho mejor, ¿no? O sea, cuando tú vas a una escena criminal y ves, qué sé yo, sangre y ves unos casquillos de bala, ¿no? Los recoges con mucho cuidado y, ¿no? La sangre para el ADN. Exactamente, ¿no? Pero curiosamente, la memoria humana es tan frágil como esa huella digital que está en la bicicleta que estaba tirada o en el casquillo o lo que tú quieras. Entonces, hay que recolectar esa evidencia con mayor sensibilidad. Roberto Toño, pues muchísimas gracias por haber estado... Déjame una última pregunta. Siempre hago lo mismo. Ya lo sé, vamos a tener que volar lo otro. Es rapidísimo. ¿Qué le vas a decir a tu hija cuando te diga, papá, ¿qué es justicia? No, pues quién sabe. Haber conocido a Roberto y a Laura. No, bueno, la justicia existe, ¿no? Totalmente. Existe. ¿Dónde? No sé, hay que buscarla y encontrarla. Roberto Toño, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Verdad? Esperemos que esta película pues detone, cuando menos el principio, para romper estas inercias del sistema judicial. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que la gente la va a disfrutar mucho, casi tanto como ver un partido de fútbol. Bueno, veamos un poco más de esta película. Una de estas llamadas fue la llamada de Eva. Entonces, casi por accidente, descubrimos algo increíble. Aquí está, fotocopia certificada de la cédula profesional. Voy a acercar más el zoom in para que veas la foto de la persona. Mira, necesitamos un abogado penalista que sea muy bueno y además esté dispuesto a hacerlo gratis. La del primo. Sí, el testigo, el menor de Víctor. Esta es la primerita. La primerita declaración de él es el 11 de diciembre del 2005. La que va es una policía que se llama Maida Bastida Gómez. ¿De quién? Del procesado, que la diga ahorita. Y agáchate, compadre, por favor. Ponte en cuclillas. En cuclillas, por favor. Ni preguntes así de sencilla. Que nos dé la media afiliación del hoy procesado. Nada más. No si lo tiene a la vista. Mi profesión es que lo dé. Tal vez lo ha tenido a la vista, tras una reja. Yo quiero que dé ahorita la media afiliación del procesado. O sea, se te apachurran los pulmones y se te doblan las piernas. Yo me acuerdo que empecé como a temblar, que es que de frío. Volteo, saca las hojas, me dice, fírmame aquí, y alcanzo a ver qué dice en la hoja de hasta arriba, sentencia. Y dije... Presunto culpable
O sea, ahora a los testigos les aplican el tehuacanazo. Claro. Es muy dramático esto, el 92% de los casos se basan en testigos oculares. O sea, si acaso te llegan a dar la absolución, estás en el margen de error de 5%. ¿Tú por qué mencionaste el caso de Florence Cassé? Porque me parece que es un caso de una presunta culpable donde, además curiosamente, decíamos con Roberto, las irregularidades del caso, y me dice, no, son las regularidades del caso. Es decir, todo lo que lo que yo llamo irregularidades del caso de Florence Cassé, que son el expediente plagado de fallas, ya deja todo el montaje del inicio, ¿no? Porque ya hasta los jueces lo desecharon. Pues ahora resulta que son válidos, ¿no? Pero más allá de eso, la forma como... Los jueces dijeron otra cosa, ¿no? El jueves. Bueno, dijeron que no le van a usar ni a favor ni en contra. Sí. Ya lo desecharon, o sea, ya no importa que haya montajes. No afecta. Pero, a mí me parece muy grave. Pero más allá de eso, es un caso que cuando ves el expediente está plagado de fallas, está plagado, los testigos cambian su declaración a partir de que se reconoce el montaje. O sea, cuando el secretario García Luna, entonces jefe de la AFI, acepta que hubo un montaje, de repente los testigos, víctimas de secuestro, se acuerdan que sí había una mujer, pero en todas las declaraciones iniciales nunca hay una mujer. Yo no estoy familiarizado con el expediente. ¿Qué es lo que declaran antes y qué es lo que declaran después? Hay una declaración, por ejemplo, donde dicen nunca hubo una mujer. Las primeras declaraciones era que no había mujer. O sea, que sí estuvieron en diversas casas de seguridad, me parece que fueron 2 o 3. Está la mamá con el hijo. Digo, debe ser una experiencia terrible. Yo no digo que no entendamos a las víctimas. Pero no identifican desde el principio a una güerita de pelo largo. No hay mujer. ¿Qué es el caso de José Antonio? Que no lo mencionas hasta la tercera declaración. Con hombres, la mujer y el niño, hasta dicen en sus primeras declaraciones, nos trataron bien, ¿no? O sea, sí, nos daban de comer, etcétera. El chavo, Ezequiel, dice que no, pero nunca reconocen mujer. Y de repente viene el reconocimiento del montaje y se incorpora una nueva declaración de las víctimas donde dicen, sí reconocimos un mechón atrás de un pasamontañas. Y ya para la última declaración, Ezequiel dice, no, nunca trajo un pasamontañas y yo la vi perfecto y me acuerdo de su piel y de su cara y de su pelo y de sus manos y de su voz. Pero todos son, ¿no? ¿Cómo van armando? Pero ese es un poco mi tema de, igual que no hay calidad en la declaración y puede haber contradicciones y aún así se las vuelan, tampoco hay calidad en los peritajes, ¿no? En el caso de José Antonio, no había pólvora en sus manos, estaba probado, así estaba el peritaje, ¿no? Como creo que pasa en muchos otros juicios, y son absolutamente ignorados. Me regreso al caso de Florence. El chavo Ezequiel dice, es que aquí tengo una marca donde ella me inyectó porque me iban a cortar el dedo y me estaba poniendo anestesia. Y el peritaje dice que esa marca es una marca de nacimiento. O sea, no es ninguna cicatriz de una mala inyección. Y eso está en el peritaje y consta en el expediente. Y de repente resulta que pues, de todos los elementos que se incorporaron en el amparo no se consideró prácticamente nada. Bueno, en Francia... A mí me sorprende. Están tocando, es muy poco popular lo que estoy diciendo, pero la verdad es que creo que... Están tocando junto con la marsellesa tambores de guerra. Tambores de guerra. O sea, hay mucha molestia en Francia desde el mismo jueves que se dio de hecho, el fallo. hubo un documental de TV5, ¿no? Según entiendo. O sea, ya hay un documental. Bueno, ha sido un caso de los medios en Francia. Esta semana Le Figaro y varios periódicos ya estaban... Sarkozy está muy debilitado, entonces hay que ver qué tanto, porque él es el principal defensor, digamos, de... Y su partido, ¿no? Es un diputado de su partido quien introdujo el tema. Que puede ser terrible para una francesa, con todo respeto a la persona, digo, con las irregularidades que hay, independiente, sin juzgarla aquí, sin saber qué pasa, pero en todo caso es una fortuna para nosotros poder exhibir nuestro sistema de justicia. Digo, honestamente, si lo ves en términos de consecuencia, como lo decía aquí José Antonio, bueno, algo derivó de mis 2 años de cárcel, ¿no? Algo derivó de lo que cada quien pasa por el sistema judicial, y a veces hay productos, ¿no? Fíjate que hay además un tema bien delicado aquí, que es el secuestro, que es uno de los peores crímenes, y yo creo que a los que más aversión le tenemos y más enojo causan en la sociedad. Pareciera, cuando ves a los defensores de la causa, que caiga quien caiga, tiene que haber un culpable.
¿no? O sea, ya no importa si es inocente o culpable, con tal de que tengas una víctima y con eso le vas a hacer justicia al secuestrado. Y eso no es la justicia. O a la sociedad, ¿no? Que es la Yo gravedad. me aparto de la parte judicial, como de la redundancia, porque en 2 días el gobierno mexicano se abrió 2 flancos en el campo internacional. Uno es de Francia, que aunque ya no está en el Ejecutivo, de cualquier manera tiene un impacto directo en la relación bilateral con ya Francia. no está en el Ejecutivo, ojalá. Y la otra es lo que ha sucedido con Estados Unidos, que de manera progresiva durante 3 días viene el número 2 del Pentágono, que dice hay narcoinsurgencia en México, viene una protesta diplomática. Bueno, ya no. Viene una protesta diplomática en México. Patricia Espinosa el Departamento de Estado dice... ¿Perdón? Sí, perdón, pero el mismo día Janet Napolitano dice, nos preocupa la posible vinculación de Al-Qaeda con los Zetas. Que fíjate que ahí yo creo que se retomó de repente, hubo quien retomó como una aseveración de Janet Napolitano y ella lo hace más como, ¿qué pasaría si? ¿No? O sea, tienen que empezar a explorar que la calidad y sofisticación de los cárteles mexicanos es muy alta y que por ende pueden hacer la vinculación. Y luego viene otra audiencia. La respuesta mexicana otra fue audiencia adicional. Bueno, viene la respuesta del pues no sé qué es, si procurador general en funciones de secretario de Gobernación o secretario de Gobernación que se mete en los temas que no necesariamente debe, José Francisco Blake, y que habla, da la respuesta a una sugerencia de Napolitano. Él escribe un acto de fe y dice, no hay ninguna evidencia, ¿verdad? No sabemos si la buscó tampoco, ¿no? Y está hablando él, y otra audiencia en el Capitolio critica la estrategia del presidente Calderón en materia de narcotráfico. Ahora, tú conoces muy bien Estados Unidos, tú conoces muy bien este discurso tan unificado, pues tiene que ver con los reportes que están viendo de sus servicios de inteligencia y las alertas que están dando. No puede haber en diferentes áreas del gobierno de Estados Unidos, algunas de ellas permanentemente en conflicto. La misma crítica. Pues los mensajes que están llegando de Washington no son estimulantes para la estrategia de la lucha contra las drogas. Cada vez hay más altos funcionarios del gobierno de Barack Obama que prenden luces amarillas. En el gobierno mexicano rechazan públicamente todos los señalamientos, pero bien haría, a puerta cerrada, revisar si la estrategia, en función de resultados, se encuentra aún en la ruta trazada o empezó a desbarrancarse. Buenas noches Alejandra. Buenas noches Paco. Buenas noches, Paco. Los esperamos aquí el próximo domingo en Día 1.